Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy vamos a ver qué son las funciones y vamos a trabajar con las funciones más básicas que son las lineales y las cuadráticas. En primer lugar, miremos de qué se trata una función en matemáticas. Para ello entonces voy a dibujar acá algo que va a asemejarse a una máquina. Una máquina que tiene una función. La función de esta máquina va a ser preparar jugo de fruta o zumo de fruta. Entonces, como pueden ver, aquí tengo mi máquina. Listo. Entonces, esta máquina tiene una función que consiste en que ingresamos por acá, le ingresamos a la máquina fruta. Con esa fruta, la máquina hace un proceso, cumple su función y después de haber realizado ese proceso de la función de la máquina, entonces tenemos una salida que va a ser un zumo o jugo de la fruta que hayamos ingresado. Bien. Ahora, en matemáticas una función es algo muy similar a este proceso que acabamos de describir. Entonces llamemos, en lugar de fruta, escribamos que vamos a ingresar a la máquina unas entradas. El proceso, pues el proceso es el que va a cumplir nuestra función. Y el resultado lo vamos a llamar una salida. Listo. Entonces, en matemática, nuestra función es una operación matemática. Una operación matemática como por ejemplo 2x menos 1. Esta es una operación matemática que se realiza con una variable, la variable x. Y el valor de esa x depende del que le demos en la entrada a nuestra máquina. Es decir, que tenemos aquí un conjunto de números que voy a agregar a la entrada de esta máquina y que los vamos a llamar números x. Entonces yo voy a ingresar a esta máquina, por ejemplo, el número 1. Al ingresar en mi máquina el número 1, se hace el proceso con la función y entonces sería reemplazar la x por 1, 2 por 1 menos 1, y el resultado que obtengo es 2 por 1, 2 menos 1, 1. Es decir que aquí en la salida debe haber otro conjunto numérico, el de las salidas, que lo vamos a llamar el conjunto y. Entonces al ingresar el número 1 obtuve una salida, realicé el proceso, obtuve una salida y la salida es el número 1. Cambiemos el color al número, el número 1. En eso consiste una función en matemáticas. Podemos ingresar muchos números para obtener diferentes resultados con nuestra función, o podemos cambiar nuestra función para que el proceso sea diferente. Recordemos que esto que tengo acá es la función. Ahora hagámoslo con otro número, el 2 por ejemplo. Ingresamos el 2 a nuestra función, con lo cual la operación quedaría 2 por 2 menos 1. 2 por 2 son 4 menos 1, 3. Es decir que el resultado que obtenemos aquí es el número 3. Y puedo hacerlo prácticamente, dependiendo de la función, con cualquier número real que yo quiera utilizar. Por ejemplo, el menos 3. Ingreso el menos 3 a mi función. La operación sería 2 por menos 3 menos 1. 2 por menos 3 da menos 6, menos 6 menos 1 da menos 7. Entonces el resultado obtenido sería menos 7. Esto en general es una función
¿Cómo se expresa entonces una función en matemáticas? En matemáticas entonces una función se expresa de la siguiente manera. F de x igual 2x menos 1. ¿Qué quiere decir una función con la variable x? Y ahí a continuación, después del igual, escribimos la función 2x menos 1, la operación matemática. O puede también representarse o escribirse con otras letras distintas, como por ejemplo, g de x es igual, y escribimos nuestra operación matemática. 3x a la 2 menos 5x más 1, por ejemplo. O puede ser con la letra h de x igual, y escribimos nuestra función. También puede ser que no estemos utilizando la letra x, la variable x, sino otra variable. Entonces también hay funciones que se pueden escribir como f de a, una función con la variable a, cuya operación es 3a más 6. 3 por el número a más 6. O podemos simplemente escribir el resultado y de la función es igual a 2 por x menos 1, siguiendo el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Estas son las formas que tenemos de escribir funciones en matemáticas. Hay muchos tipos de funciones, como lo pueden ver aquí, depende de la operación. Hay algunas funciones en las cuales la variable tiene un exponente 1, como esta primera que escribí acá. Ese tipo de funciones, donde el exponente de la variable es 1, se llaman funciones lineales. O de primer grado. También hay funciones en las cuales la variable está elevada a la 2, serían de segundo grado. Esas de segundo grado también reciben el nombre de cuadráticas. Y así sucesivamente podemos encontrar funciones de tercer grado, de cuarto grado. Hay otro tipo de operaciones para otro tipo de funciones especiales, como las funciones trigonométricas. Hay funciones racionales con denominadores polinómicos, etc. En este video nos vamos a encargar de mirar cómo se representan gráficamente las funciones lineales y las cuadráticas únicamente. Más bien, esto en general son las funciones. Ahora, en nuestro proceso de hacer las operaciones con una función, el conjunto X que representé acá, todo este conjunto, lo vamos a llamar el conjunto del dominio. El dominio entonces en una función son todos los valores X que se le pueden agregar a nuestra función para hacer el proceso. Y el conjunto de todos los resultados posibles, el conjunto Y, el que tenemos en la salida, se llama el conjunto del rango. O codominio también lo llaman. Dominio, el conjunto de todos los números que ingresamos a nuestra función o que podemos ingresar. Y el rango es el conjunto de todos los posibles resultados de esa función al ingresarle los números del dominio. Bien, ¿cómo representamos gráficamente entonces funciones? Empecemos con la función que teníamos en nuestro ejemplo inicial. Vamos a trabajar con la primera función, que es f de x igual 2x menos 1. Para representar esta función, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar una tabla de valores en la cual vamos a poner todos los valores que le vamos a dar a la variable x, todos los valores de entrada de nuestra función y los resultados que vamos a obtener con esos números. Esta función, como ya lo había dicho anteriormente, es una función lineal.
Por lo tanto, para hacer la gráfica de una función lineal, les aconsejo que no utilicemos más de 3 números diferentes. Con esos 3 números podemos realizar perfectamente la gráfica sin ningún problema. Voy a utilizar los mismos 3 números que usé al comienzo cuando estaba explicando nuestro ejemplo, que son estos 3, 1, 2 y menos 3. Voy a realizar mi función con el número 1, con el número 2 y con el número menos 3. Recordemos entonces que f de 1, lo que estoy escribiendo, significa que voy a utilizar la función usando el número 1. Entonces sería, reemplazando la x por 1, 2 por 1 menos 1. El resultado 2 por 1 son 2, menos 1 da 1. Entonces aquí pondré el resultado que es 1. Con 1 me da 1. Siguiente operación, f de 2. Es decir, que en la función vamos a utilizar el número 2, con lo cual quedaría 2 por 2 menos 1 igual 2 por 2, 4 menos 1 son 3. Con el 2 me da 3. Y f de menos 3 utilicemos la función, reemplacemos por menos 3, quedaría 2 por menos 3 menos 1. 2 por menos 3 son menos 6, menos 6 menos 1 son menos 7. Con menos 3 me da menos 7. Listo. Lo que hemos hecho es nuestra tabla de operaciones para poder realizar una gráfica. De esta tabla extraemos las parejas ordenadas para representarlas en el plano cartesiano. ¿Cuáles parejas ordenadas? Recordemos que se representan con un paréntesis, encerradas en paréntesis, separadas por coma, las dos coordenadas. Primero x, luego y. Es decir, con 1 me dio 1. Esta va a ser una coordenada para el plano cartesiano. Con 2 me dio 3. 2,3 es otra coordenada. Con menos 3 me dio menos 7. Es decir, que menos 3 menos 7 es otra coordenada para el plano cartesiano. Y así sucesivamente. Bien, una vez tenemos esto organizado, pasamos al plano cartesiano. Hacemos el plano cartesiano. Nuestro eje Y, nuestro eje X, y las divisiones de los números. 1, perdón, un poquito más atrás. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. 1, 2, 3, 4, etcétera. Menos 1, eje X hacia la izquierda, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hacia abajo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. No olvidemos que este es el eje X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces ahora procedemos a ubicar los puntos que obtuvimos en nuestras operaciones anteriores. Recordemos que fueron las parejas ordenadas que debemos ubicar en el plano cartesiano. Bien, entonces ubicamos nuestros puntos. Con 1 dio 1, es decir, que el primer punto va acá. 1, 1, la coordenada. La otra pareja ordenada, la otra coordenada es 2,3, porque con x2 me dio en y3, acá va el otro punto. Y la otra con menos 3, menos 7. Menos 3, menos 7 es más abajo, tengo que correr mi plano cartesiano un poco más abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, acá. Aquí queda el otro punto. Y podemos darnos cuenta que una vez tenga organizados los puntos,
La función se llama lineal porque al unir los puntos, sea cuales sean los números que utilice, siempre me va a dar una línea recta. Entonces trazo una línea que vaya desde este punto hacia los otros. Esta es la gráfica de esta función lineal, 2x menos 1, una línea recta. Todas las funciones lineales nos arroja como resultado su gráfica una línea recta, por eso el nombre de ellas es función lineal. Utilicemos nuestra graficadora y comparamos la gráfica realizada con la gráfica real. Escribamos acá nuestra función 2 por x menos 1. Ahí la gráfica. Tenemos la gráfica de la función que acabamos de hacer. La misma gráfica. Aquí tenemos las dos gráficas. Como podemos ver, nuestra gráfica nos quedó bien. Una línea recta. 2x menos 1. Realicemos ahora una gráfica de una función cuadrática. Como dije anteriormente, las funciones cuadráticas son aquellas en las cuales la variable está elevada al cuadrado, tiene un exponente 2. Las funciones cuadráticas son todas de la forma f de x igual un número con x a la 2 más un número con x más un término independiente o número solo. Cabe aclarar que en algunas ocasiones no se encuentra el término con x, o sea el número b, y no se encuentra el término independiente, pero siempre va a estar presente el término con x a la 2 porque si no, no sería cuadrática. Bien, entonces las funciones cuadráticas son todas de esta forma, ax a la 2 más bx más c. Miremos un ejemplo de cómo hacer una gráfica de una función cuadrática. Para eso entonces vamos a tener en cuenta que las gráficas de las funciones cuadráticas todas son de la siguiente forma. Tengamos aquí un ejemplo de plano cartesiano y aquí otro ejemplo de plano cartesiano. Las gráficas de las funciones cuadráticas todas son de esta forma. Perdón, de esta forma. Como una especie de U que se extiende hacia arriba o en algunas ocasiones puede extenderse hacia abajo. Ese tipo de gráficas de las funciones cuadráticas se llaman parábolas. La parábola es la gráfica de una función cuadrática. Esas parábolas en algunas ocasiones pueden estar más hacia la derecha o más hacia la izquierda o más hacia arriba o más hacia abajo. No sabemos con exactitud en qué parte va a quedar nuestra parábola. Por eso, cuando hacemos la gráfica de una función cuadrática, lo ideal en primer lugar es encontrar en qué parte está esa gráfica hallando el vértice. El vértice de una parábola es este punto más bajo o este punto más alto que se encuentra en todo el eje de simetría de la parábola. Este punto más bajo o ese punto más alto. Ese punto es el que llamamos vértice y lo vamos a representar con una V. Vértice. Aquí también habría otro vértice. Vértice. Aquí también habría otro vértice, aunque me haya quedado torcida esta parábola.
vértice. Cuando hallemos dónde está el vértice, sabemos en primera instancia en qué parte está la parábola y así podremos determinar qué números utilizaremos para realizar nuestra función y trazar nuestra gráfica. ¿Cómo vamos a hallar este vértice? Pues bien, muy sencillo. Vamos a hacer esta pequeña operación que consiste en coger menos el número b sobre 2 por el número a. ¿De dónde saqué el número b y el número a? De acá. Recordemos que toda función cuadrática tiene esta forma. Y entonces el número b y el número a los obtengo de la función. El número que esté con la x a la 2 es el número a. El número que esté con la x sin el cuadrado es el número b. Y el término independiente o el número solo es el número c. Entonces aquí, una vez tenga el vértice, ya sabré con qué números voy a realizar nuestra gráfica. Vamos a hacer un primer ejemplo. Escribamos la función f de x igual x a la 2 más 3x más 2. Esta es una función cuadrática. La tenemos organizada, primer término con x a la 2, segundo término con x sin exponente y el tercer término independiente sin variable. Lo primero que hacemos pues entonces es identificar cuál es el número a. El número a lo encontramos acá, el número b lo encontramos acá y el número c lo encontramos acá. Por lo tanto, a es 1, recordemos que la variable sola tiene coeficiente 1, b es 3 y c es 2. Sabiendo esto puedo hallar el vértice. ¿Cómo hallo el vértice? Entonces el vértice lo hallaríamos menos el número b, que es 3, sobre 2 por el número a, que es 1. O sea que el vértice queda en menos 3 medios, o si lo prefieren en decimales sería menos 1,5. Como prefieran, cualquiera de las dos formas, fracción, decimal. Ya sabiendo dónde queda el vértice, podemos proceder a iniciar el proceso de realizar la gráfica de nuestra función cuadrática. Hacemos la tabla de valores. Vamos a agregarle a esta tabla, en primer lugar, el primer número que vamos a utilizar es el número que obtuvimos al hallar el vértice, que es menos 3 medios o menos 1,5. ¿Qué otros números vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar de ese menos 1,5 dos números que estén a la izquierda y dos números que estén a la derecha. Con esos 5 números ya generalmente tenemos una parábola bien dibujada. Es decir, si aquí está el 0, acá está el menos 1, acá está el menos 2, entonces el menos 1,5, donde se encuentra ubicado el vértice, está acá. Dos números a la derecha del menos 1,5 sería el menos 1 y el 0. Y dos números a la izquierda del menos 1,5 sería el menos 2 y el menos 3. De esta manera tendremos claro con qué números hacemos nuestra gráfica. Entonces utilizaré a la izquierda del menos 1,5, menos 2, menos 3. Y a la derecha del menos 1,5 voy a utilizar entonces el menos 1 y el 0. Con estos números voy a realizar el proceso de nuestra función, encontrar los resultados, ubicarlos y luego ubicar los puntos en el plano cartesiano. Primera operación, con menos 1,5, f de menos 1,5 igual. La operación sería entonces menos 1,5
al cuadrado, reemplazando la x por menos 1,5, más 3 por menos 1,5, más 2. Obtenemos menos 0,25. Entonces ya tenemos el primer resultado, menos 0,25. Ahora hagamos la función con el menos 2. F de menos 2. La operación sería entonces menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 2. Resolvemos esta operación. Menos 2 al cuadrado son 4. 4 menos 6 son menos 2 más 2, 0. Con menos 2 nos dio 0. Con menos 3, entonces f de menos 3. Menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 más 2. Esto nos da 9, menos 9, 0, más 2, 2. Y así sucesivamente, entonces lo hacemos con 0, que también da 2. Con menos 1, si realizamos las operaciones, nos da 0 también. Ya tengo mis números, mis coordenadas para utilizarlas en el plano cartesiano, entonces procedemos a hacer el plano cartesiano. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano entonces, para graficar la función. Eje Y, eje X, los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no los voy a utilizar mucho porque casi toda la parábola está en la parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, arriba positivos y abajo los negativos. Listo. Tenemos mi plano cartesiano, vamos a empezar a ubicar las parejas. Primera pareja, menos 1,5 menos 0,25. Menos 1,5 es aquí entre el 1 y el 2. Y menos 0,25 es una cuarta parte de 1. Es decir, más o menos acá, un poquito más arriba tal vez. Eso quiere decir que nuestro primer punto estará ubicado aquí aproximadamente. Tenemos nuestro primer punto. Segundo punto, menos 2, 0. X menos 2, Y 0. Menos 2, 0 significa que el punto queda sobre la línea. Aquí, en el menos 2. Siguiente punto, menos 3, 2. Menos 3, 2. X menos 3, Y 2, el punto sería aquí arriba. Luego, menos 1, 0. X menos 1, Y 0 significa que el punto va sobre la línea. Y por último, 0, 2. X0, Y2 sobre el eje Y en el número 2. Ya tenemos ubicados nuestros puntos. Ahora vamos a trazar nuestra parábola. Voy a utilizar el color amarillo. Bien, esta es la parábola que es el resultado de la gráfica de la función x a la 2 más 3x más 2. Esta es la parábola que resulta. Para que la línea nos quede bien podemos utilizar herramientas como por ejemplo un curvígrafo. Utilicemos nuestra herramienta de gráficas para ver cómo nos quedó la gráfica que realizamos. Y escribimos nuestra función. Entonces sería x
por x, que es x a la 2, más 3 por x más 2. Entramos en la función y ahí quedó la gráfica. Como pueden ver, la gráfica de la función que acabamos de realizar, muy similar. Y ahí. Para que nos queden mejor dibujadas las líneas, entonces podemos utilizar curvígrafos como lo dije anteriormente. Bien, hasta aquí el video de hoy. Ya estamos listos para realizar otras gráficas de otras funciones, tal vez un poco más complejas, como las racionales, con asíntotas y demás cosas, pero entonces eso lo dejamos para un nuevo video. Eso es todo, mis pupilos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.